Señores, estamos recibiendo a un periodista que prácticamente no necesita de presentaciones. Estamos hablando de Tomás Lin. Es un colega que seguramente muchos de ustedes recorren sus columnas semanales en el semanario Búsqueda, pero además es alguien que tiene, antes del semanario Búsqueda, su propia historia, ¿no? Ayer se celebraba aquí en el Uruguay una fecha muy importante, la del Río de la Libertad, llamado, ¿no? Bueno, precisamente uno de los registros que concretamente hicieron o eternizaron en ese momento tan especial tuvo que ver con publicaciones en las cuales Tomás Lin participaba. Empezó a trabajar en el año 74 en el vespertino El Diario, fue secretario de redacción de los semanarios Opción, clausurado por la dictadura, y aquí a comienzos de los años 80, trabajó en agencia de noticias, también ha hecho radio, también ha hecho televisión, ha cubierto acontecimientos en el exterior. Hoy podemos leer con periodicidad sus columnas en el diario La Nación de Buenos Aires, ha sido premiado por su tarea de más de una oportunidad, es formador también de nuevos periodistas, ya que es profesor de periodismo en la Universidad Católica del Uruguay, ha publicado varios libros anteriores a este que tiene una gran pregunta, una especie en extinción, y está referido al periodismo. El tema es ya de por sí provocativo. ¿Estás bien, Tomás? ¿Cómo andás, Jorge? Bienvenido, bienvenido. Acá, como siempre. Bienvenido, bienvenido. ¿Te animás con uno de los grandes temas que hoy los periodistas se formulan a sí mismos? Sí, yo creo que es la pregunta del momento, ¿no? Sí, es decir, ¿el periodismo tiene futuro? ¿El mundo tal cual lo conocemos tiene futuro sin periodismo? Yo creo que no, pero es cierto que, es una frase en el libro, es como dicen los astrólogos, se alinearon los astros y se están dando una serie de fenómenos, algunos coinciden por pura casualidad, algunos son de larga duración, otros están para quedarse, otros pueden ser circunstanciales, pero todos alineados hacen pensar que hay serios problemas para el ejercicio de la profesión como corresponde, para hacer un periodismo de calidad. Supongo yo que si algunas cosas se corren y se mueven, el periodismo puede volver con mucha fuerza a hacer lo que siempre hizo y que es fundamental para consolidar la calidad democrática de una sociedad, ¿no? Claro, además, ¿qué va a significar ser periodista? Hoy ya en los Estados Unidos se habla de periodismo ciudadano, ¿no? Es decir, de aquellos que asisten espontáneamente a un episodio que se convierte en noticia, lo registran a través de un medio técnico tan simple como un celular, por ejemplo, lo fotografían, lo graban o toman un video, y entonces pasan a ser los relatores que en realidad son de amateurs, pero relatores de episodios que pueden tener, digamos, una conmoción pública muy grande, donde el periodista profesional de pronto llega tarde a esa instancia. Estamos en el campo de la información, no de la opinión. Hay una mezcla de cosas que se han dado que es muy difícil desmanezar, ¿no? Y hay por aquello de que nadie inventó la rueda ya hace mucho tiempo que está. Lo que sí es que ciertos instrumentos tecnológicos mueven y reacomodan cosas que no son nuevas. La radio, desde que yo me acuerdo, muchas veces los grandes noticieros le pedían a su audiencia de que si sabían algo, que pusieran una monedita en el teléfono público, llamaran y avisaran. Y la gente, no hay tantos periodistas en la calle, pero hay mucha gente en la calle que está viendo cosas. Y bueno, ahora en vez de poner una monedita en un teléfono público, registran en sus celulares, mandan, cuentan cosas que vieron. Eso no, sí, lo llaman el periodismo ciudadano. Ahora, las noticias no surgen porque sí, ni nacen de gajo. Tienen que ver en un contexto, tienen que ver en una historia, en un desarrollo, en una proyección al futuro. Y eso los periodistas profesionales siguen siendo necesarios para explicar
la noticia y por qué ocurre y en qué sentido y hacia dónde se dirige. El hecho de que el ciudadano esté aportando datos y esté aportando fotos y llamando desde lugares donde sin duda es una complicidad muy linda con el periodista, pero el periodista sigue siendo necesario. La gente está todo el día en su trabajo, está en su vida familiar, y una vez al día o una vez cada 2 días necesita saber, bueno, y realmente qué está ocurriendo y quién me puede poner al tanto, ¿no? Claro. El viejo oficio del chismoso llevado a un nivel más profesionalizado, digamos. Claro, ahora, además de saber, para entender ese tema. Claro. Es decir, vivimos en... Humberto Eco lo escribió esto hace muchísimo tiempo, pronosticó que los ciudadanos íbamos a estar tan informados de tantas cosas, tan abrumados por datos, detalles y novedades, que al final no íbamos a saber de nada. Se corre el peligro, si es que no hay una selectividad por parte del consumidor de la información. En este caso yo creo que es muy importante el público en general, que marque sus exigencias, que señale y que indique cuáles son los caminos de su interés, como para poder establecer pautas de que el periodismo profesional pueda sobrevivir tal como lo entendemos. Bueno, lo que pasa es que en todas estas cosas hay flujo y reflujo, ¿no? Sí. En los últimos pocos años ha habido una especie de abrumadora venida de formatos, instrumentos, nuevas maneras de comunicación tecnológica, que permiten que la información abunde por todos lados hasta la saturación, yo diría. Sí. Y bueno, entonces el primer reflejo es ¿qué hacemos con todo esto, no? Cualquiera puede tener su blog y puede poner lo que quiera en ese blog, y eso ha sido un paso de democratización muy grande. Ahora, eso no quiere decir que millones y millones de personas están mirando cada uno de los millones y millones de blogs. Entonces el proceso también tiene una decantación muy interesante. Uno de los diarios de papel que hizo una producción paralela en un sitio en internet, cobrando suscripción y eso, y que ha tenido mucho éxito, es el New York Times, que ya tenía una marca como producto periodístico, y la gente al final buscó y volvió a la marca porque la conoce, porque le tiene fe, es un medio que tiene credibilidad, y si no le tiene fe, por lo menos sabe qué puntos calza y con eso se sirve, ¿no? O se identifica con alguno de sus periodistas, con la firma de sus periodistas. Claro, exactamente. Entonces, y volvemos, hay un montón de cosas ahí en el aire y en el espacio circulando. Ahora, el día tiene 24 horas, ¿no? Entonces nosotros mismos como público, como audiencia, como lectores, primero decimos, qué cantidad de cosas, qué interesante, y después decimos, bueno, no, pero yo tengo que organizarme, porque no tengo todo el día para ver todo esto, tengo que seleccionar qué es lo que quiero, y en materia de información voy a tener que terminar yendo a los periodistas en los que creo, en los que les tengo confianza, en los que sé que son sólidos, y eso es la marca, y la marca vuelve otra vez, ¿no? Claro. Uno de los dramas es la exigencia constante de la novedad, es decir, de la noticia de último momento, es decir, la forma en que rápidamente envejecen, digamos, noticias que muchas veces son importantes, y son sustituidas por la novedad simple, por el hecho de que algo nuevo ha ocurrido y sustituye a lo anterior como una manera de diferenciarse de los otros medios también. Pero todos hacen lo mismo prácticamente. Estoy hablando de los medios fundamentalmente virtuales, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, este es un fenómeno que en realidad empezó primero con la televisión cable, con esos canales que tenían 24 horas. El invento de Ted Turner. Exactamente. Entonces ahí empezó esto de que estamos todo el día informando y todo el día trayendo lo último de lo último, que no siempre es relevante, es lo último, pero no es lo relevante. Después también los sitios web, que como saben que tiene mucha gente conectada,
la computadora le está tirando alertas noticiosas todo el tiempo. Lo que eso está llevando es, sí, a una saturación por el cual la noticia siguiente entierra muy rápido a la anterior, y también hay un fenómeno que yo quiero pensar que es circunstancial, que es parte de eso del péndulo, que es esta especie de demanda y satisfecha por lo que hacen algunos periodistas de información frívola. Que realmente no tiene mucha relevancia, que nos entretiene, y que a veces se refiere a gente que es famosa por solo serlo, ¿no? Y a mí me hace gracia porque yo ese lo desarrollo en un capítulo en el libro, y hace poco, mirando esta última película de Woody Allen, la de Roma, sí, hay un personaje que se vuelve famoso porque nadie sabe por qué, es famoso 5 días y después alguien decide que deja de ser famoso y él lo entiende, primero por qué fue famoso y después por qué dejó de ser famoso. Sí. Lo trata muy bien, es muy gracioso la manera en que Woody Allen trata ese tema, pero es el tema del momento, ¿no? Todos estos chicos que se encierran en una casa 2 meses y medio y se vuelven estrellas, fulgurantes, porque después salen y después la gente se empieza a olvidar de ellos. Estos programas de entretenimiento periodístico, muy bien hechos algunos de ellos, que hablan de escándalos entre fulano y mengano, y uno dice, ¿quiénes son? Sí. Si son famosos, ¿pero qué hicieron? ¿Pintaron un cuadro? ¿Se ganaron un premio Nobel? No, son famosos, punto. No sabemos por qué, y eso va generando una cosa que yo por un lado entiendo, ¿no? Nuestro público, los lectores, la audiencia, a veces la vida es estresante por sí mismo para como después llegar a su casa y decir, bueno, ahora voy a ver un noticiero que me explique el lío de Pluna, el conflicto de Israel-Gaza, ¿no? El lío del juez en Nueva York que le quiere sacar la plata a Argentina. No, es demasiado, ya tuve un día complicado. Quiero ver qué hace Tinelli, quiero ver qué pasó, pues universal sí, qué pasó con Britney Spears, en qué anda Paris Hilton, que también es famosa porque es famosa. Y bueno, eso me lava un poco el cerebro. Está bien, yo lo entiendo y lo justifico, pero a veces, como ciudadanos, el público también tiene que asumir que no es solo el periodista, que el periodista tiene que hacer su cuota de periodismo puro y duro. También el público tiene que decir, bueno, esto va a incidir en mi vida, quiero saber qué está pasando. Esta decisión que toma un gobierno que va a costar millones de dólares, bueno, esos son mis impuestos, ¿por qué los ponen ahí? Eso tiene que ver con la inflación, ¿por qué me traga el sueldo? Eso tiene que ver con la salud, qué tipo de salud voy a estar recibiendo en los servicios, ¿no? Y yo creo que ahí hay una responsabilidad ciudadana. Y yo, si bien el libro lo enfoco mucho de, bueno, el periodista tiene que hacer lo que tiene que hacer, también sostengo, y el ciudadano tiene que retomar su responsabilidad como tal, porque necesita saber cosas que afectan su vida cotidiana. Sí, en general los medios son fuertemente criticados, y muchas veces con razón, pero hay responsabilidades compartidas, evidentemente. La del público es una de ellas, la de los anunciantes ni que hablar. Es decir, el anunciante debería no regirse solamente por un retorno de espectadores, sino también un retorno de calidad. En Estados Unidos no se han puesto de acuerdo, lo hemos comentado aquí en más de una oportunidad, pero hay lugares donde se quieren formular rating de calidad. Es decir, el rating de audiencia y rating de calidad. Y seguramente van a ser 2 ratings totalmente distintos. Van a ser totalmente diferentes. Lo que pasa es que no hay acuerdo en quiénes van a intervenir en ese rating de calidad. Quiénes van a decir esto tiene un alto nivel o esto es de bajísimo nivel. Lo que pasa también es que todo este periodismo volcado a internet, a sitios, a blogs, ¿no? Ha descubierto un medidor de popularidad de la noticia. Yo no soy experto en el tema, los expertos me lo han tratado de explicar, que es el famoso tema de los algoritmos, ¿no? Que es lo que más veces se abre.
Entonces, que a veces no es lo más relevante. Y entonces empieza a haber ahí una especie de distorsión en la publicidad, en los dueños de quienes manejan este tipo de blogs, a decir, bueno, no, trabajen más en esta dirección porque más gente abre esa página, hace clic, está contabilizado, lo pone adelante. Y eso genera distorsiones. En el noticiero, en el diario clásico, sí, el editor decía, bueno, esto es una noticia que al público le va a interesar, vamos a ponerlo arriba. Esto el público no se va a dar cuenta cuán relevante es, no lo ponemos arriba, pero hacemos un recuadro destacado más abajo. En la presentación de las noticias de un noticiero también, quizás uno abría el noticiero con algo que generara más ruido, pero no dejaba de poner aquello que era relevante, aunque el público no lo en el momento, después sí, no lo reconociera como tal. Ese fenómeno de los algoritmos y cómo generan la tendencia de esto es lo que importa, es una cosa que está afectando al periodismo. Yo creo como tú que la marca siempre va a ser importante, que el emisor va a ser muy importante en la elección de quienes en el futuro aparentemente se informen a través de la pantalla de una computadora, ¿verdad? La pregunta es, ¿el diario de papel va a desaparecer? Yo creo que se va a transformar. Hay una cosa, yo creo que la información del momento, eso que la radio todavía sigue dando, ese flash informativo, hoy Internet lo está haciendo también, ¿no? Uno abre permanentemente la laptop mientras toma su café y enseguida ve los titulares. Y con eso tiene un panorama muy general, muy superficial, pero bueno, de cuáles son los grandes temas del momento. Ahora, después hay gente que dice, sí, bueno, pero yo quiero entender, yo quiero profundizar. Y ahí el papel todavía sigue cumpliendo un rol. No sé si va a ser por mucho tiempo o no. Ha habido también un acelerado cambio en los equipos de computación, digamos. Las tabletas son una transformación importante. Espectacular. Porque la tableta sí es portable, es fácil no es una pantalla que molesta como la vieja pantalla de la computadora. Es muy amigable. Entonces está cumpliendo casi el rol del papel. Solo que yo en una tableta puedo leer un libro, ver el diario y verlo casi como es el diario, ¿no? Es decir, con la diagramación que un diario tradicional lo vende. Entonces, no sé, eso es más difícil de predecir, pero que va a haber necesidad de leer notas periodísticas de fondo que expliquen eso que uno recibe tan rápido de mañana o durante el día, o el alerta noticioso que manda algún servicio por internet. Yo creo que eso va a seguir siendo necesario. ¿Por qué la pregunta una especie en extinción? ¿Tienes temor de que el porque periodismo...? Creo que es un momento que estamos todos muy preocupados y asustados, periodistas y sociedad, porque la sociedad a veces no hace caso a estas cosas, pero si uno dice, bueno, pero mirá que los tiempos están cambiando y la gente dice, bueno, sí, está bien, pero yo no le daba mucha bolilla, pero ahora me doy cuenta que es importante. Uno de los cambios, así como el tecnológico, como esto de la frivolización de las noticias, es de dónde salen los recursos para financiar el buen periodismo. Hubo una fórmula que arrancó a principios del siglo XX y que ahora está como yéndose, que funcionó durante un siglo muy bien, que era la publicidad comercial. No estoy hablando de la publicidad oficial, que ya son formas de subsidio y distorsionadores de la realidad. La publicidad comercial. Muchas empresas de distinto tipo y tenor poniendo avisos en medios por dos razones, porque tienen público al cual quieren llevarle su mensaje, y porque el medio tiene la suficiente credibilidad como para pedirla prestada para su aviso, ¿no? Y con eso se financiaba bien los medios, que podían contratar buenos periodistas en número suficiente como para hacer el trabajo y ofrecer un tipo de periodismo profesional, de calidad, independiente y hasta un punto crítico.
ese tipo de fenómenos está desapareciendo. Los avisadores dicen, che, los diarios están tirando menos, las audiencias se están achicando, vamos a poner en internet. Sí, pero ¿sabes qué? En internet la gente ve el aviso, hace clic y se lo saca de encima. En los diarios uno leía, el gobierno tomó determinada decisión económica que va a tener tales repercusiones, y en la página siguiente tal tienda hace una liquidación. Che, mirá qué interesante, vamos el sábado a ver qué hay, ¿no? Y así, ¿no? Ahora hacemos clic y sacamos el aviso. Entonces el avisador dice, está bien, yo en internet pongo, pero no voy a pagar lo mismo que cuando pagaba en un diario, en una radio, claro, que me prestaban atención. Claro. Todo hace pensar que ese tipo de información que está relacionado a los medios y que podemos encontrar en una tableta, como decías tú, en una notebook, en una computadora, en un monitor tradicional, va a pasar a ser un servicio pago. Es decir, porque además la información cada vez es más cara. Sí, claro. Porque los grandes hechos en el mundo ya no solo ocurren en la Casa Blanca o en el Palacio de Buckingham o en de pronto en la Moncloa. Ya ahora en pequeños lugares en el mundo estalla un conflicto que pone al mundo en vilo. Sí, sí. Y eso significa una cobertura casi imposible de sostener para cualquier medio de comunicación. Sí, porque hay que trasladar periodistas, por supuesto, periodistas que entiendan qué es lo que está pasando, porque como decís tú, son conflictos en rincones lejanos del mundo, por razones que antes eran los que estaban con los rusos y los que estaban con los americanos. Cierto. Era muy claro todo. Ahora no, ahora hay que entender, hay razones étnicas, hay razones religiosas, lingüísticas. ¿Quién estudió este tema? Yo, bueno, se te paga, sí, sí, se te manda, se te da el pasaje, se te da dinero para que estés en quién sabe qué recóndito rincón del mundo, y es relevante porque eso al final tiene un efecto cadena que va a llegar a donde yo vivo, ¿no? Y eso es caro. Hacer buen periodismo es caro. El tema de los recursos es un tema hoy. Y ese yo le doy mucha importancia en el libro, porque hasta ahora los mecanismos que existían financiaban el periodismo, permitían que en algunos medios hubiera grandes redacciones, que el editor pudiera decir, este no me gusta, este sí me parece muy bueno, pero tengo que pagarle el doble, y le pagaba el doble. Eso está hoy en crisis. En crisis quiere decir, no está funcionando como antes, todavía no sabemos qué va a venir después. Y la duda que tenemos son dos. La primera es si va a venir en cantidad suficiente para que haya muchos y buenos periodistas, y si va, ¿no? Y que conozcan y puedan ir a esos lugares, como decías tú, recónditos, donde se arman líos que nos afectan. Y segundo, que nos garanticen la independencia. Sí. Ese es el otro tema también. Bueno, ¿y qué tema, no? El tema de la independencia también está en este libro, Una especie en extinción, Tomás. Porque sí, yo creo que sí, porque toda esta revolución lo que ha traído es una especie de mirada desconfiada de mucha gente, no digo que sea mayoritaria de mucho, pero mucha gente, contra el periodismo profesional, y un poco una tendencia a volver al periodismo militante, al periodismo de tribuna, al periodismo de opinión pura y de compromiso. Sustento, uno no sabe mucho de compromiso con qué, pero de compromiso, sí. Y esos fenómenos que se están viendo en muchos lugares. Argentina es un caso muy claro. Muy claro, pero en Estados Unidos también hay. Incluso los periodistas que defienden un poco el concepto del periodismo profesional independiente hablan de la foxificación de las noticias por el famoso canal Fox, que es casi un noticiero militantes, propagandísticos, ya no de información rigurosa, verificada, tomada en serio, ¿no?
Entonces ese es otro de los conflictos. Yo cuando hablo de esta especie de extinción, digo, bueno, ¿cuál es la crisis? ¿Dónde está? El primer reflejo es decir, lo tecnológico. No, hay otras cosas. Yo marco 6 o 7 cosas. La tendencia a volver al periodismo de opinión y de tribuna militante y propagandística del siglo XIX. El problema de los recursos. La frivolización de las noticias. Sí. La existencia de una generación grande ya, de 40 para abajo, que puede vivir o se siente cómoda en un mundo donde cree que no necesita de las noticias. Son varios fenómenos, ¿no? Y bueno, el alegato final es, tenemos que volver, porque la democracia lo exige, a un periodismo puro y duro, y tenemos que volver a conectarnos y también exigir responsabilidad a nuestras audiencias y a nuestros lectores, ¿no? Señores, una encrucijada endemoniada. 6 factores que pesan en la actual crisis. Internet y las redes, un desafío que deba alarmar. Los pilares básicos del periodismo profesional. Retos de la actualidad, legado del pasado. La tecnología es parte de la historia de la libertad de prensa. Un retorno al periodismo partidario del siglo XVIII. La independencia, aún en el periodismo de opinión. Grupos, poder y los que amedrentan a periodistas. Si informar cuesta dinero, ¿dónde se lo consigue? Paywalls, el muro desde donde se empieza a pagar. Wikileaks y la vigencia de los periodistas. ¿Sigue siendo necesario tener un perro guardián? Lo imprescindible del periodismo puro y duro. Estos son los títulos de los 14 capítulos, que viene acompañado además por una bibliografía muy interesante y una presentación y reconocimiento realizado por Tomás Lin. ¿El libro está dirigido para quién fundamentalmente, Tomás? Bueno, digo, probablemente los primeros que digan, esto me afecta, sean los periodistas. Pero yo creo que este es un problema que afecta a la sociedad. Aquella famosa pregunta de, ¿puede haber una sociedad sin periodistas, no? Y yo creo que mucha gente que está preocupada por lo que está pasando puede también engancharse con esto, y eso es un debate más abierto de lo que parece, y debería ser. Sí. Los periodistas somos lo que somos porque tenemos lectores, porque tenemos audiencia, porque tenemos público, y el público es lo que es, y es ciudadana lo que es, en la medida que encuentra en los periodistas alguien que le provea de ese servicio que es la información. Y la información, cuanto más fluya y cuanto más libremente fluya, mejorará la democracia. Entonces esto concierne no solo a los periodistas, claro, a la sociedad. Claro, Tomás, también independientemente de la obligación del periodista de seguir el legado que los viejos profesores, ¿verdad?, de periodismo dejaron. Digo profesores fundamentalmente por lo que hacían, más que por lo que escribieron de pronto haciendo docencia, porque de pronto en términos modernos, el tiempo en que existen concretamente las facultades o los institutos que facilitan una mejor formación de los individuos que luego van a ser periodistas, la mayoría en el pasado eran autodidactas. Sí, o formados con sus mayores, ¿no? Exactamente, es decir, era una cosa que pasaba de generación en generación. El Uruguay tuvo una época absolutamente brillante. Vivimos en un mundo en cambio. Debemos pensar que sin traicionar esos queridos legados de oro que nos dejaron nuestros antecesores, debemos pensar también hasta dónde el periodista debe cambiar en un mundo en cambio. Es decir, si es necesario hacer, y cuáles son esos cambios. No estoy hablando de cambios de calidad. Por ejemplo, el periodista debe estar, debe tener una cultura general muy importante. Sí. Lamentablemente no pasa eso. Y no solamente en nuestro país, sino en países cercanos, porque el periodista muchas veces está corriendo la liebre, como se decían también nuestros mayores, ¿verdad? Es decir, viven muchas veces acusados
por su propio sustento, sí. Por la búsqueda de un bienestar que le permita de pronto disfrutar de otras cosas de la vida que son absolutamente imprescindibles, leer un libro, ver ir al cine, ir al cine, escuchar un concierto, ver es decir, saber cómo el mundo está constituido más allá de ese mundo de noticias que él encara también, ¿verdad? Porque eso de alguna manera llega a nosotros en lo que hacemos, aunque no estemos refiriéndonos concretamente a temas, por ejemplo, culturales. Evidentemente eso que hemos leído o eso que hemos visto o ese viaje que realizamos porque es necesario ir a ese lugar para entender ese lugar, de alguna manera en algún momento de nuestra vida, frente a un trabajo que tenemos delante, frente a una tarea de explicación y de comunicación con la gente, eso aparece. Y ese es otro gran tema, ¿no? Es decir, la angustia con que muchos de nuestros colegas trabajan directamente aprisionados por esa necesidad de tener muchas horas de trabajo para poder sustentarse. Sí, eso tiene dos efectos. Uno obviamente es el problema salarial y de que y el otro que es para lograr redondear los números, se dedican largas horas a salir a buscar noticias, con lo cual se pierde la posibilidad de ir al cine, de viajar, de ir a viajar al exterior o al interior, de leer un libro, pero nuestro público sí hace esas cosas. Claro. Entonces llega un momento que estamos tan encerrados en un área del trabajo que dejamos de ver, de sentir y de vivir lo que nuestro público hace. Sí. Yo siempre digo, ir al cine y hacer la cola para entrar y escuchar en qué está la gente, y qué quiere ver y qué película les interesa, y cuando va por alguna librería, qué libros ojea, y cuando pasa por las agencias de viaje, a dónde es que quiere ir la gente y por qué. Es parte de entender a qué audiencia y a qué lectores nos estamos dirigiendo. Ahora, si por razones de sueldos bajos y de necesidad de redondear un presupuesto estamos en la máquina todo el día, perdemos ese contacto y eso no es saludable. Señores, les reiteramos el título del libro: Una especie en extinción, bajo signo de interrogación, los periodistas y su crisis, cómo ella afecta la calidad democrática y los valores que deben permanecer. Una publicación de la colección Búsqueda de Fin de Siglo, casi 300 páginas escritas por Tomás Lin, su autor, que ha estado esta mañana aquí en Tiempo Presente. Gracias, Tomás, por tu presencia. No, gracias a ti, Jorge. Fue una preciosa charla. Hasta muy pronto. Seguimos adelante.